Gladys Pérez es estratega en manejo de crisis digital, empresaria y conferencista, es politóloga de formación, cuenta con 2 posgrados en comunicación y consultoría política, es ganadora de 2 Napolitan Victory Awards, ha participado como analista en radio y televisión y actualmente es colaboradora en Imagen Radio y columnista en el periódico El Occidental y Tráfico ZMG en Jalisco. Cuenta con 8 años de experiencia laboral en el sector público y 9 años de experiencia en diversas campañas electorales en México y Latinoamérica. Es directora general en Canvas Ad School, escuela online que forma profesionales en las áreas de consultoría, marketing y comunicación política con presencia en la Iberoamérica, la cual fue recientemente galardonada en los premios REIT Latino del 2020 como mejor proyecto académico digital. Tenemos entonces a Gladys Pérez. Bienvenida, Gladys, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Qué tal, Milagros? Sandra, todo el equipo de Guerra y Poder, muchísimas gracias por la invitación. Siempre un gusto estar por aquí y ya lista para arrancar. Por cierto, saludos también a Jorge, que por ahí estuvimos platicando en la semana. Saludos, Jorge, muy buena charla. Felicidades. Entonces, ¿ya puedo arrancar? Ustedes me dicen. Sí, te dejo con tu ponencia. Buenísimo. Déjenme compartir pantalla entonces. Por ahí me pueden confirmar si ya la ven. Está cargando, ya está. Ahí está, muy bien. Ya está. Buenísimo. Pues bueno, arrancamos 7:45, por ahí de las 8:15. Les agradeceré si me anuncian que el tiempo termina para no extenderme. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar acerca de las crisis y lo que tienen que ver con la reputación en la política. Partiendo de estas charlas, siempre me gusta que iniciemos en una definición común sobre lo que es crisis. ¿Qué es una situación de crisis? ¿Cómo la identifico? Y cuáles son algunos tipos de crisis que puede haber en política. Entonces, partamos todos de una definición muy sencilla. Las crisis son situaciones adversas que pueden dañar severamente la reputación de una persona o institución. Tienen este daño potencial, o justamente esta característica del daño potencial que puede tener una crisis es lo que hace que como tal se aborde una situación como una situación de crisis, porque como lo sabrán, en política existen muchas notas negativas, existen muchos problemas, existen situaciones complejas que por supuesto requieren atención, pero como tal no necesariamente deben de ser abordadas como situaciones de crisis y ahorita vamos a entender por qué. Pero lo importante es que ustedes detecten esta característica del daño potencial que pueden generar en la reputación. ¿Qué pasa cuando una institución o un político pierden reputación o se les desgasta la reputación o el prestigio? Pues pierden muchísimo. Imagínense simplemente en una campaña electoral, un político que esté en medio de una crisis puede perderlo todo, puede perder la elección, pero también puede perder, si se maneja mal una crisis, puede perder incluso todo lo que haya venido trabajando a lo largo de su trayectoria política, porque tienen este grado potencial destructivo de acabar con carreras, pero también de acabar con personas en la cárcel, con juicios políticos, con persecución, etcétera, y lo hemos visto. Ejemplos hay para aventar en América Latina. Tenemos, por ejemplo, el caso de Odebrecht, que seguramente muchos en toda América Latina se deberán familiarizados con él, ¿no? En Perú, en México, en Colombia, bueno, hubo muchas personas, mandatarios, políticos que se vieron inmersos en este gran entramado de corrupción que involucró a esta petrolera brasileña, y bueno, pues esa fue una situación de crisis que llevó a muchos a la cárcel o a ser investigados y demás. Aquí pongo también el ejemplo muy claro de Andrew Cuomo. Recordarán, él fue gobernador de Nueva York y fue uno de los personajes en el año 2020 mejor reconocidos por cómo gestionó la crisis de la pandemia en el estado de Nueva York. De hecho, en su primer mes de gestión de pandemia, Andrew Cuomo subió 21 puntos en su aprobación por el buen manejo que dio. Tuvo un buen orden mediático, comunicación, plantearon una buena estrategia, etcétera. Pero, ¿recuerdan el último escándalo que tuvo que lo obligó a salir del gobierno de Nueva York? Pues bueno, ese tipo de situaciones
son las que justamente pueden llegar a volcar, a poner una institución de cabeza, a terminar y acabar con la trayectoria política de una persona. Entonces, ¿qué es la gestión de crisis y para qué nos sirve en la política? La gestión de crisis es una disciplina de estudio. Es una disciplina de estudio que como tal nos provee de herramientas y metodologías de utilidad probada, ojo, para poder resolver un problema o una situación crítica y sus consecuencias, que aquí lo vemos en el diagrama a mano izquierda, mientras que en paralelo también nos permite defender la reputación y atender a la opinión pública. Estos dos son los grandes objetivos de la gestión de crisis. Necesitamos resolver un problema, pero identificarlo también de raíz, identificar bien cuál es la causa del problema, qué es lo que está ocasionando enojo, qué es lo que está ocasionando indignación, qué es lo que está ocasionando que sigamos bajo el huracán, o que estemos en el ojo del huracán, y por lo tanto, mientras atendemos esa situación de manera correcta, vamos a procurar en todo momento defender la reputación, porque sin reputación en política perdemos muchísimo. Perdemos simpatías, perdemos apoyos, perdemos capital político, perdemos muchísimo. Entonces, esto es lo que procura la gestión de crisis a grandes rasgos. Y bueno, vamos ahora sí a ver unos ejemplos en materia que creo que les podrán funcionar para tener esto muy claro. Primero, antes de abordar las 6 etapas de crisis, quiero comentar esta frase que es muy importante porque hoy nos vamos a enfocar en lo que es prevención y preparación para situaciones de crisis. Primero, esta frase resume muy bien estas 2 etapas. La mejor gestión de crisis sería aquella que diera por resultado que una crisis no se dé, que no suceda. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que no todas las crisis pueden evitarse, eso es correcto. Hay crisis que son, digamos, coyunturales, son espontáneas, son creadas, son ficticias. Por ejemplo, aquellas que parten de fake news, que son inventos, que son mentiras, que son orquestadas por los adversarios para atacarnos y entonces no esperábamos ese ataque y estamos siendo víctimas de un ataque que no esperábamos, no había manera quizás de predecirlo. Es cierto, pero la gran mayoría de las crisis, quizás al margen de estos casos particulares que les comento, sí presentan focos rojos o etapas iniciales que pueden ser identificadas con tiempo y de esa manera podemos actuar a tiempo para tratar de mitigar lo más posible la crisis y que ésta no se presente como un huracán que llegue a arrollar todo a su paso dentro de la campaña o dentro de nuestro gobierno. Vamos a ver rápidamente entonces cuáles son 6 etapas de una crisis política. ¿Y esto por qué? Porque sí me interesa mucho, aunque tengamos poco tiempo, que de manera muy general conozcamos cómo funcionan los ciclos de las crisis. Y esto, distintos autores lo manejan de distintas maneras. Hay algunos como el gran Steven Fink, que es un gran referente de la gestión de crisis, que lo maneja en 4 etapas. Y bueno, hay muchos otros que lo manejan en distintas etapas. A mí me gusta abordar este ciclo porque creo que para efectos de lo que son crisis en política, que son muy complejas, que son además, pues muy diversas, lo plantea muy bien y lo engloba todo muy bien. Primera etapa, prevención. Les decía que sí se pueden prevenir las crisis y les voy a dar 2 grandes herramientas para hacerlo. Primera, investigación. Investigación cualitativa, cuantitativa, escucha social, entender perfectamente cuál es el entorno en el que nos estamos desenvolviendo, cuál es el entorno en el que nos movemos y entonces, con conocimiento, con datos, tomar decisiones y dar pasos firmes para poder crear estrategias de comunicación que no nos vayan a generar crisis. Ojo, muchas crisis en política se dan por malas estrategias ejecutadas, por malos tweets, por un mensaje quizás mal manejado, mal bajado, mal dicho y que se toma de manera ambigua o se saca de contexto y entonces nos está generando un problema. Y entonces entender muy bien dónde estamos parados, cuál va a ser nuestra estrategia y sobre todo entender muy bien cuál es nuestro público, entender al ciudadano, sus dolencias, sus necesidades, el humor social, etcétera, nos va a ayudar muy bien a tener una conversación mucho más real y mucho más cercana y mucho más creíble y atractiva para la gente.
Y entonces eso nos va a aliviar muchísimos dolores de cabeza porque nos ayuda, claro, a prevenir crisis. Otro ejemplo en esta fase, porque hay muchas herramientas que plantea esta disciplina, es lo que es la entrevista a profundidad. La entrevista a profundidad es un ejercicio que se realiza con los políticos, pueden ser candidatos, por ejemplo, en una etapa muy temprana obviamente antes de arrancar una campaña, en una fase diagnóstica, ¿para qué? Para entender muy bien cuál es la trayectoria del político desde sus inicios, o sea, no solo trayectoria profesional, sino su infancia, cómo creció, con qué valores, cuáles son sus metas en la vida, de dónde obtiene sus recursos, si son empresarios, bueno, que sus empresas si tienen o no conflicto de intereses, si son derechas, si están dentro del marco de la ley, si no han sido beneficiadas de alguna manera u otra por los gobiernos. Entonces, empezar a ver detalladamente, rascar y ver pues, ¿qué hay detrás del político? En su vida personal, íntima, familiar, profesional, en su trayectoria política, académica. Por eso se llaman entrevistas a profundidad. Porque, ¿qué creen? Cuando ustedes revisan todos esos esqueletos del closet, como se dice comúnmente, pueden entender de una mejor manera que hay ciertos puntos de vulnerabilidad o áreas de vulnerabilidad que pueden, explotarnos en el marco de una campaña. Entonces, si las identificamos y sabemos perfectamente cuáles son estos focos rojos que pueden terminar en una crisis, vamos a poder estar mucho mejor preparados porque estamos anticipándonos a que esto suceda. Y esto es fundamental. Bueno, vamos porque no hay que llevar la media hora en este ciclo, me voy a ir muy rápido aquí porque quiero ir a ejemplos puntuales. Preparación. Si ya tenemos todas las herramientas y métodos que nos están ayudando a identificar estas áreas de vulnerabilidad del candidato, de su equipo, de la campaña, pues ahora hay que estar preparados, porque ¿qué creen? Las crisis pueden salir muy caras, pueden costar mucho dinero. Ojo, no es fácil que una persona de repente se vuelva tendencia en su estado y luego quizás tendencia nacional, y luego queramos que ese personaje que ahorita es tendencia nacional y que está haciendo, que todos los medios están hablando de él, que luego pues se le permita a esta persona también tener espacio en medios como televisión, radio, prensa, medios online y demás. ¿Qué creen? Todo eso cuesta una lana, y si no lo tenemos, si no estamos preparados con el recurso para poder hacer frente a la crisis, pues también nos van a agarrar, ahí nos agarran, ¿no? Como decimos en México. Entonces, hay que tener todos los elementos, no solo financieros, sino también materiales, humanos, preparación, ciberseguridad, que no nos hackeen los equipos, que tengamos VPNs, que tengamos firewalls, bueno, todo eso, que es un mundo que tampoco me puedo entretener mucho, hay que tenerlo en consideración para evitar vulnerabilidades, para evitar hackeos, phishing, etc. Ahora, identificar crisis. ¿Cuál es esta fase? Esta es clave. Y las siguientes dos, de hecho, son, digamos, la médula ósea de todo el esqueleto. Es la identificación, es decir, si nosotros identificamos mal la raíz de una crisis, la vamos a atender mal. Y por lo tanto, si atendemos mal una situación de crisis, el resultado, ¿cuál va a ser? Negativo. Tenemos que acertar muy bien desde el principio en conocer realmente cuál es la causa que está generando, como les decía, enojo, indignación, malestar, encono social, llámenle como ustedes quieran. Pero si nosotros identificamos realmente lo que está molestando a la opinión pública, la información que requiere en ese momento la opinión pública, porque una cosa es la que yo quiera andar comunicando como perico y otra es la que en ese momento de crisis realmente la ciudadanía, por ejemplo, necesita. Y para yo saber eso necesito, volvemos al punto 1, investigación. Estar escuchando a la gente, qué requieren, qué se molestan, qué están conversando. Todo eso nos lo arroja y va muy de la mano siempre de estar escuchando, entendiendo, leyendo datos. Entonces, bueno, eso es parte crucial, identificar adecuadamente. Y por último, porque tampoco me voy a entretener tanto en esta parte, es la etapa de contención. Esta es la etapa clave. ¿Por qué? Porque aquí es donde llevamos a cabo o ejecutamos todas las medidas que son destinadas a acabar con la crisis, a mitigar la crisis. ¿Y qué tipo de medidas pueden ser? No solamente son de índole comunicacional. ¿Cuáles son las de índole comunicacional? Pues bueno,
convocamos una rueda de prensa, buscamos y gestionamos espacios en prensa, en medios nacionales, en medios locales, en todo lo que es digital, medios digitales, etcétera. No solo eso, ni colgar comunicados, ni subir un video a redes, ¿sí? Es muy importante, porque es nuestra postura, es fijar nuestro punto, nuestra opinión ante toda la gente, la ciudadanía y demás. Pero también hay otro tipo de medidas, como pueden ser, ejemplo, rápido. Se suscitó un huracán en la región de Manabí, en Ecuador, como sucedió, me parece que en el año 2017, y entonces una medida de contención es trasladar al presidente rápido, en cuanto se pueda, en cuando no corre riesgos, al lugar, al epicentro, a que se le vea trabajando de la mano de todas las personas, resolviendo en lo inmediato y apoyando a Protección Civil y a todas las instituciones de gobierno que tienen que trabajar ahí, a que resuelvan, a que estén gestionando y haciendo su labor ahí mismo en el lugar. Entonces, esa es una medida de contención, por ejemplo. Otra medida de contención pueden ser políticas públicas incipientes. Ejemplo, con la pandemia todos lo vivimos. ¿Sabes qué? Viene el confinamiento, hay zonas marginadas que no van a tolerar porque viven al día confinamiento de una semana, de 2 semanas, de lo que ustedes quieran. Entonces el gobierno estatal o municipal lanza una política pública incipiente para que en esas zonas se destinen comedores comunitarios donde la gente pueda llegar a pues pedir una canasta básica o pedir alimento y entonces ya resolvemos un tema. Bueno, eso también son medidas de contención. Y así, todo lo que nosotros vayamos haciendo, consensos, gestiones, todo lo que hagamos diplomáticamente, visible, por debajo del agua, todo lo que nosotros, los esfuerzos que vayan orientados a reducir el efecto de la crisis, a terminarla, son y se llevan a cabo en la parte de contención. Y entonces, por eso es clave, porque si se llevan a cabo correctamente, pues se detiene la crisis. Y por último, tenemos las etapas de resolución y aprendizaje, que son ya etapas donde nosotros volvemos al punto 1, con investigación cuantitativa, cualitativa, escucha social, podemos darnos cuenta que realmente la crisis ya pasó, ya es historia, la gente le dio la vuelta, ya no estamos en las primeras planas, ya los líderes de opinión que nos atacaban, que nos criticaban, ya no están hablando de nosotros, ya la escucha social nos arroja que realmente el tema se apagó, ya no estamos en el foco de la gente, y entonces tenemos que ponernos a pensar qué hicimos bien, qué hicimos mal, quién actuó bien, quién actuó mal, qué podemos hacer para zanjar la crisis, porque no basta con todas las acciones que ya hicimos, porque las crisis por algo se dicen que son cíclicas, es porque en cualquier momento este ciclo puede reactivarse, si no lo zanjamos, si no lo detenemos, si no vemos la forma de sellarlo en este momento y que ya sea un tema que fue historia para la gente. Entonces, esto se trabaja en estas etapas y se trata de ver cómo lo podemos hacer para evitar que esto vuelva a desgastar políticamente a la persona a la que estamos o a la campaña o en donde estemos desenvolviéndonos en ese momento. Vamos a algunas claves del éxito de la gestión de crisis. La primera, atención en las primeras 24 horas es fundamental. ¿Por qué en las primeras 24 horas? Porque en la medida en la que, por ejemplo, tú eres una candidata o candidato a una alcaldía y tienes una crisis activa en ese momento hacia tu persona, hacia tu familia, llámale como quieras esa crisis, en la medida en la que tú callas y no te pronuncias y no das la cara y no das tu verdad, tu posicionamiento, no fijas una verdad de tus hechos, de la situación de lo que está pasando, ¿qué crees? Ese vacío de comunicación que tú estás generando lo va a llenar todo el mundo. ¿Y quién crees que es todo el mundo? Tus adversarios políticos, los partidos de oposición, la gente que no te quiere, tus enemigos de la primaria, los líderes de opinión que no te quieren, todo el mundo menos tú. Y entonces empieza a gestar una narrativa que quizás no es verdadera, pero te sigue desgastando y te está perjudicando muchísimo en la medida en la que tú no sales y das la cara. Por eso es tan importante salir a dar la cara dentro de las primeras 24 horas. Oye, Gladys, ¿y qué pasa con las instituciones públicas, como las de seguridad, que tienen una situación muy grave, muy delicada, de la cual no pueden salir a dar información en lo inmediato? No, pues no se trata tampoco de salir a inventar y a mentir. Se trata también de ganar tiempo. Y entonces, ¿qué pasa? Oye, se fugó el Chapo.
caso verídico en México. Se nos fugó el Chapo, pero no tenemos más información, solo sabemos que se fugó porque hizo un túnel y no hay más, pero ya somos tendencia internacional en México, caso verídico también, todos los medios están hablando de nosotros, ¿qué hacemos? Pues ganen tiempo. Oye, ¿sabes qué? Esto es lo que se sabe al momento, estos son los hechos, no me voy a otras cosas, no me invento teorías, no doy mi opinión ni nada. En 6 horas más, a las 11 de la noche, saldrá el fiscal general de la República y dará más información sobre lo que se empiece a juntar en la investigación. Por lo pronto, les decimos a los ciudadanos que el canal oficial para mantenerse informados acerca de este hecho son aquí, y ganas tiempo. Entonces, ya informas cuándo va a salir el fiscal general a hablar y a decir, pero por Dios, nunca crean que una estrategia de gestión de crisis es no dar la cara. Eso no funciona. Ahora, diga la verdad y dígala rápido, y vamos a ver algunos ejemplos de ello también, si nos da el tiempo. ¿Cómo vamos? Sí, todavía tenemos 10 minutos. Bueno, recurrir a la mentira es peligroso. ¿Por qué? Pues porque muchas mentiras hoy en día, en la era digital, tienen evidencias que las contradigan. Por ejemplo, un audio, una fotografía, un contrato, llámenle como quieran, pero si hay una evidencia que salga a decir, oye, te saqué el medio, ¿no? Tú dijiste esto, pero no es cierto, aquí está el contrato, o aquí está la foto, o aquí está la grabación, caray, quedas peor. Suelen ser contraproducentes. Entonces, por eso se dice apegarse a la verdad lo más posible y además salir y decirlo rápido. Tercer punto, la opinión pública y los actores involucrados en la crisis, todos, porque recuerden que no son solo los que están viviendo la crisis, sino la opinión pública, los medios, los líderes de opinión, asociaciones civiles, universidades, o sea, llámenle a todos los sectores sociales que están inmersos ahí, deben creer que la crisis se superó. Si no, seguimos teniendo crisis, seguimos estando en crisis y el desgaste sigue activo. ¿Y qué es lo delicado de eso? Porque también hay gente que luego dice, no, ya, hombre, ya hicimos todo lo que está en nuestras manos. Ya subimos un video a Facebook, ya dijimos, ya subimos un comunicado escrito, ya le hablamos a tal y tal periodista. Oye, ya, ¿qué más quieren? Yo ya tengo que seguir con mi vida. No, pues sí, síguele con tu vida, pero también síguele con el desgaste que esta crisis te sigue generando porque la gente o no te creyó o no le diste la información que esperaba recibir o no aclaraste las dudas que en el momento deseaban que fueran aclaradas y entonces la crisis sigue activa. Y por último, tip práctico que tenemos aquí, actitud, por favor, en la comunicación. Esto es fundamental. Mostrar siempre, reflejar siempre en la comunicación una actitud proactiva, solidaria, empática y transparente. Oye, gobernador, encontraron una narcofosa en Tlajomulco de Zúñiga con 120 cuerpos, ¿no? Pues que esto es del presidente. ¿A mí qué me dices? Eso es algo que tiene que... Eso no muestra una actitud proactiva. Tercerizar, aventarle la bolita a otros, no muestra empatía, solidaridad. Finalmente, un gobernador o un alcalde tienen que tener estas actitudes en todo momento. Así la injerencia y todo lo que ustedes quieran no tenga mucho que ver. Son los líderes que en ese momento tienen que responder y dar la cara. Y claro que tienen que dar una respuesta en ese sentido. Bueno, también este tema de solidaridad es muy importante. Si hay víctimas, por ejemplo, víctimas mortales o desaparecidos, siempre tener la delicadeza, la sutileza de ponerlas primero en mis comunicaciones. Oye, me solidarizo con las familias y me apego al dolor que están sufriendo en este momento los padres y madres que tienen hijos, hijas desaparecidos porque el terremoto, porque lo que sea, pero siempre las víctimas son primero, no lo que tengo que decir, ni mis pleitos políticos, ni responderle al adversario. Hay que entender la lógica de la comunicación de crisis, porque si no lo hacemos adecuadamente, no vamos a estar atendiendo correctamente una crisis. Entonces, empatía, transparencia si somos gobierno, porque si somos gobierno, somos sujetos obligados ante la ley y entonces tenemos que dar respuesta de incluso económica, ¿no? De cómo nos gastamos la lana o la deuda que contrajimos a raíz del COVID, en qué se está yendo ese presupuesto, lo estamos usando bien, lo estamos usando mal, tenemos que dar la cara. Y entonces, eso es algo muy importante. Bueno, el ejemplo que pongo en esta diapositiva se dio en México en la elección de este año, del 2021,
con una candidata que quizás ya escucharon en algunas otras clases, que se llama Clara Luz Flores, que era en un momento la candidata puntero en el estado de Nuevo León. Ella pues tenía todas las de ganar, era del partido del propio presidente, de Morena y demás, y ¿qué creen? Terminó en un cuarto lugar. Hubo múltiples factores, pero entre ellos uno de los más importantes de la estrepitosa caída que tuvo esta candidata fue que mintió, negó hechos que luego fueron demostrados con video por uno de sus adversarios. Ella negó haber conocido al líder de una secta llamada NXIVM, que hoy en día ese líder está preso en los Estados Unidos, Keith Raniere se llama. Entonces lo niega. ¿Y qué creen? A los días el adversario sale regocijado mostrando un video diciendo, no, que no lo conocías, y entonces sale la entrevista, la saca. Y entonces sale ella hablando con el líder Keith Raniere y hablando una serie de cosas. Entonces, esa es la evidencia que les digo que luego puede resultar contraproducente en los casos de crisis. Ahora, tips prácticos hasta que nos den los 5 minutos que restan de la sesión. Primer tip. En crisis, apostar a la inacción es condenarse a la derrota. Nunca va a ser una estrategia decir, no hagas nada, no digas nada. Sí, estamos en crisis, pero tú escóndete. Esto va a pasar. Pues sí, pues te puedes esconder y eso sí, quizás va a pasar. Las crisis son cíclicas, no pueden durar por siempre. Pero ojo, el desgaste que eso te puede ocasionar, no salir a dar la cara y no defender y no dar tu versión de los hechos, puede ser grandísimo y puede terminar con tu trayectoria, ya lo hablamos. Entonces, bueno, algunos ejemplos, ahí nada más vamos a abordar el de Bolsonaro. Recuerden cuando fue este gran incendio en el Amazonas, donde él decide ser un personaje confrontativo, entrar en conflicto, empezar a pelearse con ONGs, con otros presidentes, a dar una serie de declaraciones brutalmente fuera de la empatía, de la situación que estaba viviendo el mundo y que exigían las personas, y entonces, ¿qué hace? Hundirse, como si se hubiera puesto una bala de cañón y se hubiera aventado al mar. ¿Por qué? Claro, pues porque le faltó empatía, solidaridad, transparencia, asumir responsabilidad, etcétera, etcétera. Ahora, otro tip. Si la crisis es ocasionada por un individuo, o estamos pensando si somos partidos políticos, por ejemplo. Si la crisis la ocasiona un individuo, el partido o institución al que pertenece debe deslindarse, mantener vínculos con personajes polémicos, corruptos, llámenles como quieran, ¿no? Que la crisis se haya suscitado por lo que fuera, es muy contraproducente. Mantener el vínculo va a ser contraproducente. Ejemplo, PRI 2018, Partido Revolucionario Institucional en México, lo que le ocurrió en la elección del 2018 tras la salida del presidente Enrique Peña Nieto, que ocurre una debacle electoral, que es cuando llega Andrés Manuel, el hoy presidente, al poder. ¿Y por qué ocurre esta debacle electoral? En gran medida se debió a que el propio partido cargó con el lastre de lo que muchos de sus individuos traían arrastrando, que eran acusaciones serias de corrupción, de desvío de recursos, de lavado de dinero, etcétera, etcétera. Muchos gobernadores, ojo. Entonces esto, pues, ¿qué hace? Hunde el barco. Vámonos a otro tip. A ver, ¿alcanzamos? Sí. La destreza con la que afrontan una crisis permite a su público valorar cómo ejercen su liderazgo. Es decir, el área de oportunidad de las crisis en política es que podemos salir a mostrar de qué madera de líder está hecho el político o la política en cuestión. ¿Sí me explico? En una situación difícil, la gente valora, reconoce liderazgos y los valora. Y eso pasó en la pandemia a nivel internacional, con muchísimas y muchísimos mandatarios que sí supieron salir a dar la cara y a mostrar la madera de liderazgo político. Ejemplo, aquí pongo a 2 mujeres que fueron reconocidas por ello, Angela Merkel en Alemania y Jacinda Ardern de Nueva Zelanda. 2 mujeres ampliamente reconocidas por la gestión y la comunicación que tuvieron en la pandemia. Comunicación de líderes.
empática, solidaria, congruente, alejada de la politiquería y el oportunismo. Ojo, todas estas son claves de la comunicación en crisis. Y cerramos, yo creo, con esta, para no excederme el tiempo, que es, en situaciones de crisis la mentira es peligrosa. Puede haber evidencias que la contradigan. Ha sucedido en muchos casos a nivel internacional. Aquí en México hubo un ejemplo en el, no recuerdo si fue en el 2018, me parece que esto fue antes, 2017 debería haber sido, que fue uno de los grandes, no, fue antes. Bueno, si alguien tiene el año en particular de cuando sale el escándalo de la Casa Blanca de Peña Nieto, bueno, pues como saben, fue uno de los casos emblemáticos de corrupción que también trajo a pique lo que era la presidencia de Enrique Peña Nieto en México. Fue una casa valuada, me parece que como en 80 millones de pesos, y entonces un artículo de investigación exhibe la casa y ¿qué se hace como gestión de crisis? Aventamos a la primera dama, a todo el país, a que dé una declaración de que justifique que el recurso y que la casa la compró ella con el trabajo que ha hecho a lo largo de su vida como actriz en Televisa. Error. Todos sabemos, o todos los mexicanos, o quienes deseen leer más acerca de esta crisis, sabemos cuál fue el desenlace de esto. El propio presidente salió meses después a pedir una disculpa a la opinión pública por el tremendo desacierto que esto fue, o que esto implicó, el haber expuesto a su esposa sin que ella fuera un sujeto obligado ante la ley a salir a decir, esto me pertenece. El que tenía que salir a dar la cara por obligación legal era el presidente, y decidió ocultarse, y decidieron hacer la gestión desde el inicio, pues mal. Entonces, esto, bueno, ya sabemos las consecuencias que trajo y los malos resultados que esto conllevó. Entonces, así hay otra serie de ejemplos, otra serie de tips. Me encantaría seguir platicando con ustedes, pero ya estoy corta en tiempo, son las 8:15. La verdad es que yo disfruto muchísimo este tema y me dedico a dar un curso completo de 3 semanas de ello, así que a quien le interese, por ahí desde Canvas, con muchísimo gusto, podremos pues seguir platicando del tema, podremos seguir analizando otros casos de estudio de crisis y, por supuesto, pues también llenándonos del diálogo y aprendiendo unos de otros. Un gusto haber estado aquí hoy. Muchísimas gracias, Gladys. Mira, tenemos una pregunta que quizás nos alcance el tiempo para que la comentes. A ver, nos dicen, en una crisis que vivió el político mexicano en 2004, René Bejarano, al ser evidenciado en video al recibir fajos de billetes por concepto de corrupción, Gladys, ¿qué asesorías hubiesen dado usted al político para sortear la crisis de ese momento? Recordemos que era el brazo derecho de López Obrador. Sí. Entiendo que René Bejarano, ¿no? Sí, sí. Hay situaciones, es que mira, todo debe de verse con el lente del momento. En esa ocasión había una evidencia irrefutable. Fue grabado, fue captado en video. No había manera de salir, de decir, eso no era yo, negar los hechos y esconderse. Eso creo que siempre va a ser lo peor en ese tipo de situaciones. Fíjense, por ejemplo, lo que hizo Andrew Cuomo en esta ocasión, gobernador ya en turno en Nueva York. Él pudo haber alargado y prolongado el proceso para no irse, y el tema hubiera seguido creciendo en la opinión pública, porque además eran denuncias que eran de múltiples mujeres por temas de acoso y demás. Entonces, ¿qué se hace ahí? Se tiene que platicar seriamente qué es lo que se puede lograr rescatar en ese punto. Y decir, a ver, hay evidencia, de esa no te salvas, el desgaste está hecho y de ahí no vas a salir. Puede haber repercusiones legales, puede haber persecución, puede haber esto, puede haber el otro. Planteamiento de escenarios se llama eso. Y entonces decirle, ¿qué te interesa en este punto en el que estás? Pues que irme por la vía legal y quedarme, voy a dar la cara, ¿sabes qué? Pura madre, a mí yo aquí voy a ser preso político, entonces me voy del país, eso es lo que me conviene y ahí te ves. Y entonces de ahí planteamiento con el primero es hablar con el cliente y decir qué es lo que requieres tú en este momento, hasta dónde estás dispuesto a dar la cara, a hacer, a actuar por defender tu prestigio y tu reputación, que si no lo hacemos en este momento de la manera más adecuada, en la que, por ejemplo, tú salgas y des la cara y digas, quizás, ¿no? Se me ocurre, ¿sabes qué?
este tema está sacado de contexto, lo que sucede aquí fue quizás algo orquestado por los adversarios, donde no se explica el contexto completo, yo soy inocente, no sé qué, bueno, eso pudo haber sido una posibilidad, y entonces argumentar y plantear cuál fue la versión en ese hecho, si es que se hubiera dado así, y si es que el cliente hubiera estado dispuesto a hacerlo así. Pero, pues si no, y si entonces sí hay algo que esconder, y lo que al cliente le preocupa en ese momento es más mi integridad y me van a meter a la cárcel, pues mijo, pues vélate, ¿no? O sea, no sé, ahí es un poco valorar los posibles escenarios, plantear algunas rutas de hasta dónde se puede salvar la reputación en este tipo de escenarios, y hay veces que la reputación se salva, y con esto cierro porque es muy interesante, hay veces que la reputación se salva pensando a un plazo más allá del corto plazo, a un largo plazo. Es decir, ahorita, si tú realmente estás dispuesto a seguir en el terreno político, asume la responsabilidad hasta donde se pueda de estos hechos. Y entonces, si la asumes, vamos a tratar de mitigar que la opinión pública esté tan enardecida, que esté exigente de que, pues es que no hay evidencias de que tú no lo hayas hecho, ahí están. Y entonces, quizás en un futuro, cuando ya haya pasado todo este tema, cuando ya han pasado algunos años, puedes volver a posicionarte, a regresar a la vida política de tu país. Pero todo esto es una serie de planteamientos que se deben de trazar con distintas aristas, con distintos panoramas, con distintos objetivos, y entender muy bien también hasta dónde está dispuesto a llegar el cliente o no. Entonces, es interesante porque cada caso es muy particular. Ay, no me digan señora. Okay. Muchísimas Noé, excelente respuesta, señora Gladys. ¿Cómo? No se crean. Ya después ya te acostumbrarás a que de un momento a otro pasas a señora, no te preocupes. Mira, ok, Gladys, muchísimas gracias. Efectivamente, súper interesante tu participación, súper interesante. Y bueno, ya seguramente va a haber oportunidad, vas a dejar tus redes para los que quieran un poquito más profundizar el tema. Y bueno, hasta otra oportunidad entonces, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes, gracias a todos los que nos acompañaron, y claro, ahí les dejo mis redes sociales a través de Sandra para que pues podamos seguir la conversación por ahí. Gracias y hasta luego.